Hola, yo soy Pedro. Hola, yo soy Susana y os invitamos a pasear con nosotros Mientras os contamos una historia de la Biblia actualizada al siglo XXI. ¿Os venís? ¿Os venís? Buenos días otra vez. Buenos días, Os invitamos a pasear de nuevo. con Pedro y Susana. Y hoy os traemos una historia que se desarrolla en dos lugares. En Washington, D.C. y en Queens. Interesante. Sabéis que en Queens hay zonas de conflicto y son difíciles. Bueno, pues a ver si vais logrando adivinar de qué personajes os estamos hablando hoy. Además, esta vez vamos a hablar de una mujer, ¿no, Pedro? De dos mujeres, en concreto Eso dos. es. Una... Bueno, no nos centramos más en historias. Mirad, primero os voy a hablar de la protagonista final, que esto da lugar a una continuación más adelante, ¿de acuerdo? Cuyo nombre es Estrella, ¿de acuerdo? Ella es una estrella. Y es una muchacha inmigrante en Estados Unidos. Y sabéis que los inmigrantes en Estados Unidos, hombre, pues los reciben bien, pero... Con muchos problemitas. Exacto. Entonces ella encima es huérfana de padres y se fue a vivir con su tío en Queens, que es el único Exacto. sitio donde se podía permitir con las ayudas del gobierno, etcétera, etcétera. Así que la educó y la crió. Imaginaos, en Queens, una zona conflictiva donde, bueno, pues la muchacha fue creciendo bajo el cuidado de su tío, lo mejor que pudo, aprendiendo todo lo que tenía que aprender de la calle, a protegerse, a defenderse, a cuidar de sí misma, A sobrevivir, sí, que eso es lo sobrevivir. que podría haber hecho. Pero todo esto es una historia que se desarrolla en paralelo con una historia política mucho más conocida en los periódicos. Y esa es por la que vamos a empezar. Mientras esta chica y su tío desarrollan su vida en Queens, anónimos a la opinión pública, en la Casa Blanca llega un nuevo presidente. Y ese nuevo presidente tiene un nombre que significa literalmente el más poderoso. Nadie ha sido mejor que yo en el pasado, soy el mejor presidente de toda la historia, nunca ha habido un presidente como yo. Qué curioso me suena. Pero bueno, ya sabéis que estoy actualizando una historia bíblica al tiempo de hoy. Y su nombre significaba el más poderoso. Pero todo el mundo le conocía por un sobrenombre, por un mote. ¿Sabes lo que significaba ese mote? ¿No? ¿Qué significaba? El corto. ¡Ah! El cortito de aquí. Un hombre que no tenía muchas luces, no era muy inteligente. En España había un humorista que se le conocía como Marianico el Corto, el tonto, por así decirlo. Curioso cómo las historias se repiten, ¿eh? Pues sí, un hombre que se cree el mejor de Vaya. toda la historia de todos los presidentes y que encima resulta que en los periódicos se le llama el Corto. Es conocido por todo lo contrario. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, pues encima resulta que estaba casado con una ex modelo. Vaya, Os prometo que estoy hablando de una historia bíblica. vaya, vaya. Estaba casado con una ex modelo cuyo nombre era La Mejor. Eso es en la traducción del nombre. Imaginaos en la Casa Blanca un tío que se cree el mejor del mundo con una mujer que es la más guapa del mundo, una modelo, la más bonita, Inteligente. inteligente, la mejor. Bueno, pues ese es el cuadro. Esto pasa, son dos historias paralelas. Y resulta que un día este presidente, el más poderoso, el corto, el torpe, decide convocar una cumbre internacional allí en Washington D.C. e invita a todos los diplomáticos, políticos Senadores, gobernadores. y embajadores y monta una cumbre internacional sobre la alianza mundial, el nuevo orden mundial, en fin, y dura una semana. Vamos, que se lo pasaban en grande bebiendo y comiendo, en definitiva. Hombre, no solamente son reuniones. Y la mujer del corto organiza otra cumbre paralela en la misma Casa Blanca con todas las mujeres de todos los embajadores, políticos, personajes que están con el marido. Así que ella aprovecha esa cumbre internacional en Estados Unidos, en Washington, y ella monta otra en pro de los derechos de la mujer. Ojo, los derechos de la mujer, Interesante. y aprovecha para sensibilizar a las que pueden tener voz en esos otros lugares, esos Claro. otros países, para defender y promover los derechos de la Y mujer. desde luego inteligente era, ¿no? Porque hace La una mujer convención era paralela. realmente, tenía lo que había que tener, tenía madera. Pasa la semana, harían sus negocios por un lado, ella por el otro hizo su promoción de los derechos de la mujer. Y entonces llega el 4 de julio, ¿vale? Estamos hablando de finales de fiesta junio, nacional. la más grande. Y entonces este hombre, muy estratégico, vamos a hacer la mejor cumbre del mundo, vamos a hacer la mejor fiesta del mundo y que acabe la cumbre internacional con la celebración del 4 de julio. Entonces pasan y deciden que la cumbre se traslade a la calle, lejos de estar en salas cerradas, la trasladan a la explanada del Espejo, ¿sabéis? El obelisco que hay enfrente de la Casa Blanca. Sí.
donde se hacen los grandes eventos, donde todo el mundo va por ahí, las investiduras, y decide convocar no solamente a todos los de la cumbre fuera de la Casa Blanca y llevarlos allí, sino que encima abre la recepción a toda la población de Washington DC, que todo el mundo pueda inundar esa explanada del obelisco para que, bueno, pues ya sabéis, la típica foto, ¿no? He hecho la convocatoria más numerosa de la historia de todos los presidentes, en fin. Y todos han venido a mí, a verme, en fin. Menuda fiesta tenían que haberse montado. Y en eso que se le ocurre una brillante idea. Claro, todo el día de fiesta el hombre ya había... Consumido bastante. ¿Vale? ¿Ya me entendéis? Ya estaba con su puntito, el corto. Es que es el corto, no tiene otro nombre. Pues el hombre se le ocurre decir, pues esta noche, para que veáis que no solamente soy el mejor político del mundo, sino que además estoy casado con la mujer más guapa del mundo, mi mujer va a hacer un pase de bikinis, de trajes de baño, aquí, delante de todos los invitados y delante de toda la ciudad de Washington DC. Así también exhibe a su mujer la belleza que ella tenía y para él, imagínate qué orgullo, ¿no? Pues eso, ya exhibir sabéis a su mujer. Bueno, increíble, ¿no? Pues imaginaos cómo le sentó a la pobre mujer después de haber estado toda la semana trabajando en pro y en favor de los derechos de las mujeres con las esposas de los invitados de su marido, y que ahora llega su marido y le echa todo por tierra. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Así que me imagino que pensáis lo que ocurrió después. Se negó. Dijo que no. Muy bien. Hizo lo que tenía que hacer. Y punto. Y que no. Y que eso iba en contra de sus convicciones. Claro. Y ya está. Bueno, yo eso, por otro lado, lo primero que pienso es, número uno, esta historia que ocurrió hace unos 2500 años, 2400 años, como veis tiene muchos parecidos. A la actual, ¿eh? O sea, la historia se repite. Número uno. Número dos, la lucha por los derechos de la mujer Sí. no es nada nuevo. Tristemente, desde que el pecado está sobre esta tierra, Sí. desde el mismísimo jardín del Edén, y esto es un estudio aparte, que quizá fuera de este tipo de formato de vídeo lo podría explicar, Dios no condenó a la mujer a la sumisión, sino que anunció una consecuencia desagradable. No es la voluntad de Dios que la mujer se someta al hombre, como normalmente entendemos, para nada, porque si no, ¿dónde va ese texto de ya no hay hombre, ni mujer, ni judío, ni griego, ni... en fin. Ni libro, ni esclavo, ¿no? Así que la lucha ha estado ahí siempre, y desgraciadamente creo que estará hasta que Jesús regrese. Pero eso no significa que no haya que luchar por ello, ¿no? Evidentemente, esa mujer, la Luchó. mejor, esa primera dama, luchó por ello hace ya 2400 y pico de años. Lo pagó muy caro. Que desafió al rey, no solamente Al rey, no al desafió a presidente. su marido, ¿no? A su presidente, lo desafió completamente, ¿no? Ella fue consistente y coherente, diciendo, bueno, pues creo que tengo ahora una oportunidad de demostrar con hechos todo lo que le he estado explicando y defendiendo a estas otras mujeres durante toda esta semana. En resumen, el presidente decide divorciarse de ella. Consulta con el resto de consejeros y entonces firma un real decreto presidencial diciendo que, afirmando la posición tradicionalista de la sumisión de la mujer. Claro, yo me imagino a los consejeros que dirían, vamos a ver, si tú ahora perdonas esto que ha hecho tu mujer, se va a correr en todas partes de Estados Unidos y ahora las mujeres van a no hacer caso a sus maridos. Va a Y empezar a se haber van a oponer. disturbios, a empezar a hacer manifestaciones. Van a comenzar a defender sus derechos de la mujer y esto no puede ser. Para evitar manifestaciones en la vía pública, para evitar incidentes, para evitar altercados públicos, desórdenes públicos, entonces lo que hacen es pues, firmar un decreto que quiere que se publique en todas las partes del mundo posible como ejemplo. Es curioso porque esa idea del decreto fue de los consejeros, del círculo cercano, del círculo próximo al presidente. Fue una idea que vino... Sí, de los consejeros del presidente. Lo cual nos dice que a veces buscamos consejos en lo tradicional y no tiene por qué, lo tradicional no tiene por qué ser lo correcto. A veces pensamos que porque toda la vida algo se ha hecho así, es lo mejor, es lo correcto, pero estamos tan condicionados por nuestra cultura y la cultura pasada del contexto bíblico, me refiero porque la cultura del contexto bíblico también refleja la realidad social de aquel momento y eso no quiere decir Claro. que sea lo correcto, que tomamos decisiones equivocadas. Es que si el presidente hubiera sido inteligente hubiera pensado, vamos a ver, ¿por qué mi mujer se ha negado a venir? Hombre, pues igual es que la estoy denigrando, podía haberlo pensado, ¿no? Pero no, él se quiso llevar por esa cultura que tenía y por los consejeros, por la gente que estaba al lado de él dándole consejos. Sí, está bien pedir consejo, pero siempre contrasta el consejo con la Biblia, ¿de acuerdo?
porque a veces imponemos la tradición por encima de lo que la Biblia o la Constitución, como sería en este caso de este país, nos enseña y nos dice. Total, que después del divorcio, este hombre, como muchos divorciados y gente sola, se le va la pinza más todavía. Al corto se le va todavía más la neurona de lo que ya se le había ido. Al punto se vuelve tan insoportable que no fueron ni los ministros, ni fueron los del Senado, sino que fue el propio personal de la Casa Blanca los que empezaron a decir, oye, más vale que este hombre encuentre otra mujer, otra primera dama, porque es que esto no hay quien lo aguante ya, ¿eh? Tú imagínate. Sí, me imagino la escena. Así que, como era un hombre muy centrado en la egolatría, en la imagen pública y en todo eso, se les ocurre una idea. Vamos a hacer un concurso para sustituir a la antigua primera dama, que era la mejor, por otra que era mejor todavía. Sí, pero ¿cómo la encontramos, no? El tema era demostrar que había dejado de ser la mejor y que no puede ser. Tenían que demostrar que había alguien que era la mejor, porque esa había demostrado que no era la mejor, entre comillas. La Biblia no vuelve a decir nada más de la antigua primera dama y desaparece, ¿no? Me parece curioso cómo a veces nuestros esfuerzos por una causa noble, por una lucha, aparentemente desaparecen y se pierden en el olvido. Sin embargo, hay una gran ironía en esta historia, porque hemos pasado de hablar de los derechos de la mujer para al final hablar de los derechos humanos. Pero bueno, eso lo dejo para el final. No quiero reventar el final de la historia. Así que como este hombre estaba muy centrado en redes sociales, en su imagen pública y en todo esto, decide convocar un concurso de Miss Universo. Pero no solamente un concurso de Miss Universo, sino que vamos a hacerlo un reality show. Vamos a hacer que dure un año, en plan Big Brother, el gran hermano. Vamos a encerrar a todas las candidatas en una casa y al final del año, un año de televisión, de reality show. Y me imagino que un año de belleza, de ponerlas a punto para el gran final, ¿no? Al final del año, la ganadora del concurso tendrá como premio convertirse en la primera dama. Vaya premio. No Bueno. sé si todas las que concursaron estarían dispuestas a llegar a eso. Seguro que habría muchas que sí, pero muchas otras que no. Empezaron a hacer el American Got Talent y todo esto, a hacer audiciones por pueblos, por ciudades, pero había un pequeño problema, y es que al presidente le preocupaba tanto las audiencias que los que le rodeaban forzaron a muchísimas muchachas de buen parecer a comparecer en los previos. Claro, lo que yo me Porque imaginaba. imagínate, una cosa es, sí, acceder a... Bueno, sí, yo quiero ser, pues supongo que nos faltarían mujeres que querrían Claro. ser la primera dama. Pero es que el corto era tan corto que yo creo que la fama le precedía. Para evitar el fracaso de la falta de candidatas, empezaron a hacer levas. Es decir, la policía estatal empezó a buscar a las muchachas por donde fuera. Y por supuesto, para que no hubiese una alarma social, se fueron pues barrios bajos a buscar las muchachas de buen parecer y forzarlas a hacer audiencias en el American Got Talent para Miss Universo. De ahí que tuvieran que estar un año preparándose, porque claro, de la baja sociedad a pasar a la alta, mucho hay que aprender, ¿no? Aparentemente, así Bueno. que... Pues imagínense ahora eso. Y llegan a Queens, encuentran a esta muchacha que habíamos dicho, a Estrella, Exacto. y dicen, Estrella, va a ser la estrella. Bueno, juego de palabras, no lo sé, coincidencia. El caso es que se la llevan Que es muy hermosa y se la lleva. y cuando se la llevan, la ingresan en la casa esta del reality show durante un año entero. Durante un año entero su tío estuvo intentando seguir de cerca todo lo que pasaba con su sobrina, pero en fin, en resumen, es que esta muchacha, que era inmigrante, y este presidente tenía problemas graves con los inmigrantes, decidió no decirle a nadie que era inmigrante. Se cayó, su apariencia no le delataba y ella pues se cayó, ¿no? Sí, es curioso, antes de seguir adelante, bueno, ella le fue bastante bien, le cayó en gracia a uno de los, sabéis que en todos estos reality shows siempre hay gente que apadrina a candidatos, ¿no? Son los que los preparan para que les enseñes a cantar, a bailar, cómo maquillarse, y siguió todos los consejos de uno de los organizadores de ese reality show. Lo primero que se me ocurre es, si esa muchacha llega a ser creyente como era, hoy en día le hubiésemos organizado Uf, un consejo de iglesia, mínimo. una reunión administrativa, un voto de censura, sino la radiación o el dar de baja como miembro de iglesia directamente. Sí. Hay circunstancias que a veces no entendemos, no comprendemos, y tradicionalmente, igual que el rey se deja llevar, perdón, el presidente se deja llevar para tomar decisiones por la tradición, hay cosas que a veces no entendemos tradicionalmente. Yo tengo que decir una cosa aquí, no tiene nada que ver con esta historia, tiene que ver con otra historia, pero esta es moderna, igual de real, pero de este siglo. El año pasado hice un curso de formación para influencers y redes sociales en Bulgaria. Y De estando acuerdo. allí había como 40 o 50 jóvenes, adolescentes, jóvenes adultos, entre 15 y 25, y la verdad es que hubo una buena conexión. Y un día, bueno, yo les hablé de la importancia de ser tú mismo,
de aprovechar quién eres, lo que eres, porque eso es tu potencial, y si lo pones en las manos de Dios, Dios puede hacer maravillas contigo donde la gente antes de ti no ha podido hacer nada. Hubo una muchacha, se me acercó por detrás y me dio un abrazo en la espalda, y cuando me di la vuelta a ver qué pasaba, quién era, la muchacha empezó a llorar y me habló en su lengua, en búlgaro, y empezó a hablar llorando. Y entonces yo pedí por favor que alguien me tradujera, y entonces me dicen, está llorando de contenta porque no sabía qué hacer con su vida. Esta muchacha, antes de conocer la iglesia adventista, era una cantante de un grupo rock, etcétera, etcétera, y le has abierto los ojos y dice que ya sabe qué es lo que va a hacer con su vida. Eso se quedó ahí. Yo dije, bueno, pues me alegro de haber sido una herramienta en las manos del Señor y que esta muchacha tenga una oportunidad. Bueno, yo no sé si han seguido las noticias, pero hace escasos 2 meses esta muchacha se presentó a Bulgaria Got Talent y quedó segunda. Con una voz espectacular. Tiene una voz... Espectacular. Es un don del cielo esa voz. Totalmente. Y todas las canciones que cantó en Bulgaria Got Talent eran canciones religiosas, alguna era tradicional, y no paró de testimoniar en todo momento. Y quedó segunda, quedó segunda en televisión en prime time. Mismo testimonio, ¿no?, que dio. Bueno, pues esto es una historia real, bueno, real son las dos, pero del siglo XXI. Y me alegro muchísimo porque esta muchacha, no sé si tuvo algo que ver el que estuviéramos aquel fin de semana juntos o no, pero el Señor la ha usado como una nueva estrella, literalmente. Vaya. Bueno, pues lo que en otros lugares eso hubiese supuesto posiblemente un voto de censura o medidas disciplinarias a nivel de iglesia local, os dais cuenta de que a veces el Señor usa las cosas y las personas que menos nos pensamos para hacer su voluntad. Para dar testimonio. Para conseguir otros fines. No llegamos a ver, solo vemos lo que tenemos aquí delante y no somos capaces de ver el futuro, ¿no? Pero como ha contado la experiencia Pedro, el Señor conoce las cosas desde el principio hasta el final. Exacto. Sin ir mucho más lejos, esta muchacha siguió las órdenes. Ahora hablo de la historia bíblica, en pleno siglo XXI, en ese plató de televisión en forma de casa donde están encerrados un año entero, siguió las órdenes de uno de los padrinos, uno de los consejeros, y cuando tocó la gala final, ganó. Era de esperar, claro. Y se convirtió en la primera dama. ¿Cuántos Madre criticarían hoy en día eso? Yo probablemente sería uno de los que tendría interrogantes, lo reconozco, o sea, lo digo públicamente. Yo... Sobre todo de cómo ha llegado a ser la primera dama, ¿no? Sobre todo de cómo ha llegado a serla, ¿no? Porque ha sido Miss Universo. Claro. Pero ante circunstancias especiales, medidas especiales, y el Señor sabe cómo hacer las cosas. Lo voy a dejar aquí porque creo que merita una segunda parte. Su tío tuvo mucho que ver en esta historia, pero sí que os voy a decir algo. La primera dama anterior luchaba por los derechos de la mujer, pero esta nueva primera dama, que pertenecía al pueblo de Dios, y encima con uno de los reyes más torpes, uno de los presidentes más torpes, el corto, yo creo que muchos nos cuestionaríamos hasta qué punto Dios está interviniendo ahí. Esta historia, al final del todo, adelanto un poquito, acaba con que este presidente firma un nuevo edicto en el que pide la expulsión de todos los inmigrantes. No sé si os suena eso. Y no solamente con el edicto pide la expulsión, sino que encima dice, y que salga a la calle a la gente a manifestarse. Y si alguien mata a alguien, no pasa nada. Violencia. Incitó a la violencia. Es que es increíble cómo se pueden repetir las historias en el tiempo después de tantos años, ¿no? De manera actual. Si te das cuenta, increíble. Eso ocurre, bueno, en fin, no voy a decirlo, pero ya sabéis. Cada uno ya sabe. Efectivamente. Gracias a que esta nueva primera dama estaba en la Casa Blanca, ella se las apañó para que el Senado firmara otro edicto, otro decreto, en el que se contrarrestó el que firmó su marido, y muchísimos inmigrantes de su pueblo pudieron salvar la vida, gracias a que ella, en ese momento, estaba Era en la Casa primera Blanca. dama, eso. Bueno, ya sabéis de quién estamos hablando, ¿no? Yo creo que desde hace mucho rato sabéis que estoy hablando de Asuero el Torpe, que se llamaba Jerjes, ese era su verdadero nombre. Jerjes significa el poderoso. Estamos hablando de Basti, la mejor, eso es lo que significa. Y estamos hablando de Esther, Hadasa, o la estrella. Como os dais cuenta, si vais a Esther capítulo 1 y capítulo 2, todo lo que os he estado explicando en términos modernos, coincide exactamente con lo que hemos dicho de la historia hace 2400, 2500 años. Increíblemente, como hoy en día en las noticias podemos encontrar historias casi calcadas. Idénticas. Vaya, casi idénticas. Así que no hay nada nuevo debajo del cielo. No tengáis miedo a ser diferentes, dejaos aconsejar, pero siempre con el filtro de la Biblia. Y aunque el Señor os ponga en circunstancias, obligados o no, que uno se lo puede cuestionar hasta qué punto eso puede ser el plan de Dios y no lo entienda, confía. Si realmente confías en el Señor y buscas su ayuda, todo siempre ayuda para bien al que cree y a los que rodean a ese que cree. Así es, amén. Gracias, Pedro.
Gracias, Susana. Cuidaros mucho. Hasta la próxima. Hasta la próxima.